¿Qué tal, amigos de la televisión universitaria? Hoy estamos empezando esta serie de programas que hemos llamado Diametral, Periodismo de Coyuntura. Mi nombre es Temoris Greco, periodista. Y estamos en esta primera ocasión con Nestora Salgado. Ella fue comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, que es un municipio del norte del estado de Guerrero. Después saltó a conocimiento de la opinión pública cuando fue detenida y encarcelada y posteriormente liberada por órdenes de los jueces. Ahora ella es candidata al Senado por el partido Morena. Bienvenida, Nestora, muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio, gracias por darnos voz a los que nos quieren callar. Gracias por este espacio. La universidad es un espacio precisamente para que todos puedan expresar sus distintos puntos de vista. Y a nosotros nos da mucho gusto tenerte porque han tenido muchos lugares para expresar sus opiniones al respecto de ti y otras personas, pero tú has tenido muy pocas oportunidades de hablar con tu propia voz y de expresarte sobre lo que se está diciendo. Los temas que vamos a tratar ahora son temas diametralmente importantes, diametralmente porque cruzan de un lado al otro, por el centro, este círculo que es el problema de la democracia mexicana, las posibilidades y oportunidades y los problemas de esta democracia. Vamos a hablar de la calidad de los candidatos que están postulando los partidos políticos y también de los argumentos que se presentan como parte de este debate de las campañas, de la veracidad de esos argumentos, de la honestidad que puede haber detrás de esos argumentos, sobre todo cuando estamos hablando de los niveles más altos como es el Senado de la República y la presidencia también de la República. Nestora, a ver, explícanos, ¿por qué fuiste encarcelada? ¿Bajo qué cargos, qué acusaciones se presentaron? Bueno, primeramente, como tú decías, fui coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá Guerrero. La intención de haber encarcelado a Nestora, de haberle fabricado delitos, es con todo el afán de desbaratar a los pueblos que se organizan o la organización de los pueblos, en este caso de la Policía Comunitaria. La Policía Comunitaria que está reconocida por una ley local del estado de Guerrero, que es la ley 701, que nos da toda la legalidad. Pero explícame un momentito antes, ¿qué cargos se presentaron en tu contra? Bueno, siendo coordinadora de la Policía Comunitaria, me acusaron de secuestro, porque dentro de nuestro trabajo como policías se hacen detenciones. Una detención es detención, no secuestro. Pero este trabajo que hacen como policías, ¿se ampara en una legislación? Bueno, de hecho, la ley 701 es lo que nos ampara. Es una ley del Estado. Una ley del Estado que no hice yo, reconocida por el Estado, de hecho publicada en el diario oficial, no es algo que me inventé. La Policía Comunitaria tiene 22 años trabajando y funcionando muy bien. La Policía Comunitaria, que está avalada por nuestros pueblos, y la impartición de justicia comunitaria basada en nuestros usos y costumbres reconocidos. En el artículo 35 de la ley 701 dice que la Policía Comunitaria está facultada para hacer detenciones. Ahora, pero porque somos coadyuvantes de la seguridad del Estado, reconocidos. Pero yo puedo formar mi policía y actuar al amparo de esta ley, ¿o qué requisitos hace falta cumplir para que se establezca una policía comunitaria? Bueno, la ley 701 solamente es en el estado de Guerrero, no es a nivel nacional. Además que los requisitos es que tu comunidad te reconozca. Para nosotros son asambleas. Antes de formar una policía comunitaria, se hacen asambleas por barrios, por colonias, y que la misma población la acepte. Y después de todos estos requisitos, con documentos firmados por la sociedad, por el pueblo, entonces ya pasas a una asamblea. Y los barrios proponen a sus policías, y los mismos barrios, porque en mi comunidad son 8 barrios, y si algún barrio no está de acuerdo con un policía que esté poniendo el otro barrio, entonces dicen no, porque no tienen calidad moral para ser policías, no podemos estar en manos de alguien que ha cometido delitos o que
que no tienen calidad moral para representarnos. Pero la policía comunitaria requiere de un número de firmas, un porcentaje del padrón de electores. ¿Cómo se establece? Primeramente, hay un mapa que delimita y te muestra las comunidades con población indígena. ¿Sí? ¿Es solamente para comunidades con un porcentaje de población indígena? Sí, pues mira, no solamente porque estamos los mestizos, los afrodescendientes, o sea, no solamente indígenas, pero sí hay delimitaciones. Entonces, cuando esto se hace, tiene que ser con el consentimiento de la población. Nosotros en su momento juntamos con un 75%, si no mal recuerdo, de las firmas de la comunidad. 75%. Sí. O sea, ¿eso corresponde al padrón electoral o a las personas que participaron en las asambleas? De lo que es la población, de los habitantes de la población. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hay entre la policía comunitaria y la policía preventiva, la policía municipal? ¿Por qué si el Estado provee el servicio de seguridad, o ese es su mandato, por qué es necesario que crear una policía comunitaria? Ahí hay dos cosas que para mucha gente no es fácil de entender, lo que es la ley orgánica y lo que son los usos y costumbres, ¿sí? Ahí hay algo así como que unos dicen, bueno, hay policías municipales, hay policías estatales y policías federales, pero también está la policía comunitaria, que debería ser el cuarto poder, ¿sí? Entonces nosotros, siendo policías comunitarios, también formamos parte del gobierno del Estado, porque somos eso, no somos grupos armados, o no es gente que dijo, bueno, yo me voy a armar porque quiero echar pleito, no. El hecho de que alguien participe en la policía comunitaria son personas de buen carácter y que aparte de todo esto, estás arriesgando tu vida. Ser policía comunitario, o sea, no es cualquier cosa, no es, además de que estás exponiéndote tu vida, mira, nace por una necesidad. Todas las policías comunitarias han nacido por diferentes necesidades, entre ellas la inseguridad. La inseguridad que a quien le corresponde combatir es al Estado mexicano, ¿sí? Pero no lo han podido. En nuestro Estado, al que le corresponde, pues es al gobernador, ¿no? Pero si no nos está dando seguridad, es por eso que salen estas policías, por las necesidades de las comunidades. ¿Y los policías comunitarios reciben algún tipo de compensación o de remuneración? No. Nosotros... O sea, es un trabajo voluntario. Es un trabajo voluntario. Nunca quisimos aceptar un pago porque es donde se corrompen las policías comunitarias. Entonces, todos los que estábamos participando o que participamos es un trabajo voluntario. También reconozco que al inicio el propio gobernador Ángel Aguirre a nosotros en Olinalá nos regaló las camionetas para que fueran patrullas nuevas de agencia, nos dio para los uniformes. Estaban en proceso el registro de armas porque iba a dar 16 R15 para la policía comunitaria. Aparte que las armas también son donadas por el mismo pueblo para que puedan traer los policías. O sea, no es que yo me armo o que yo voy a comprar armas al mercado negro, yo no sé, ¿verdad? O entonces, sea que el Poder Ejecutivo del Estado estaba respaldando a la policía, a la comunitaria de Olinalá. Es que es reconocida. Entonces, cuando Olinalá forma su policía comunitaria, fue por la necesidad que tenía la comunidad. Nos estaban matando, nos estaban secuestrando, a nuestros jóvenes los estaban desapareciendo, a las muchachas las estaban violando, estaban haciendo pornografía infantil con niños y niñas, estaban robando carros, estaban robando ganado, era algo ya muy... El cobro de piso, por ejemplo, como le llaman, es algo que... ¿Y qué cambio trajo la policía comunitaria? Bueno, cuando estas necesidades surgen, se le hace un llamado al gobernador, porque primeramente el pueblo se autodefiende, pero se le hace el llamado al gobernador y se le dice la necesidad, lo avala y dice, no, muy bien, admiro la valentía del pueblo que quiere hacer su propia policía comunitaria, por eso es que nos da una cita y nos da las camionetas para que la propia policía, la propia ciudadanía utilizara como patrullas. Entonces, ahí no hay ningún problema. Si el gobernador lo hubiera visto ilegal, en ese momento hubiera dicho, a ver, espérense, están cometiendo un delito o están en una ilegalidad.
pero no. O sea, está todo avalado dentro del marco jurídico. Entonces, nosotros ¿Ustedes tienen facultades para detener personas? Claro que sí. La policía comunitaria, pues es una policía comunitaria. Entonces, cuando la policía comunitaria empieza a trabajar, empieza a detener el crimen. O sea, ¿por qué? Porque el pueblo, porque la policía comunitaria está apoyada por el pueblo. No es tanto por el armita que traíamos, porque el arma es una arma vieja que traíamos ahí inicialmente, ¿no? Pero sí el respaldo de la comunidad. Entonces, cuando se saca la delincuencia organizada del pueblo y se empiezan a hacer revisiones a los carros que están transitando, como abriéndoles la cajuela para ver que no lleven a un secuestrado, revisando las camionetas con ganado, que no lleven ganado robado, empezamos a detener todo esto. Pero, ingenuamente, yo creo que pues me faltó un poco de malicia porque hago denuncias cuando tenemos evidencias de que el presidente municipal en su momento, Eusebio González Rodríguez, estaba vinculado con el narcotráfico. Estas niñas que me acusan fueron utilizadas y más bien una trampa para desbaratar a la policía comunitaria. Cuando ellas nos dan evidencias, nos dan los videos, porque estaban en sus teléfonos, de cómo habían asesinado a algunas personas, porque estas jóvenes también eran cómplices, porque eran novias de los sicarios que estaban en Olinalá. En sus celulares estaban los videos de cómo habían asesinado a estas personas de la forma muy cruel. Los videos pornográficos, cómo alguien estaba grabando en el momento que están violando a un niño. Yo como madre dije, a ver, yo no lo puedo permitir y no me puedo quedar callada porque no quiero ser cómplice. Ingenuamente hicimos un disco, 2 discos, y se le entregó al entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero y se le enseñó la necesidad que tenía Olinalá para la policía comunitaria. Estos discos fueron empleados como pruebas. Ok, entonces... Permíteme un segundo porque tenemos que ir a un corte, pero ahora mismo regresamos. Ok. Estamos de regreso en Diametral Periodismo de Coyuntura con Nestora Salgado, candidata de Morena al Senado de la República. Vamos a retomar, nos estabas explicando cómo es que ustedes grabaron estos testimonios y entregaron estas grabaciones al gobernador y después esas mismas grabaciones fueron empleadas en tu contra. No, yo esperé que el gobierno hiciera investigaciones porque eran nuestros jóvenes los que estaban asesinando, eran nuestros jóvenes los que se estaban desapareciendo y eran los niños a los que estaban violando. O sea, era obligación del gobierno hacer la investigación para agarrar a quien estaba atrás de todos estos asesinatos, secuestros y pornografía infantil. Pero ¿qué pasó? Lejos de hacer una investigación, me encarcelan a mí. No utilizaron eso en mi contra, sino fabricaron delitos, fabricaron expedientes donde a mí me cuadran un delito, primero de secuestro y por las detenciones que se hicieron, por decir, pero además 4 detenciones de 4 jóvenes, ni siquiera fueron detenciones porque la policía sí lo decidió, fueron peticiones de las propias madres porque eran sus hijas que ya no podían controlar, que ya no las podían controlar. Hay declaraciones... A las chicas, a las novias de los sicarios. Están las declaraciones de ellas, están las firmas de las madres en petición a la policía comunitaria para que se llevaran a reeducar, porque ya no había control con ellas. Ellas se iban por días y las madres se preocupaban. Entonces, en una ocasión nos piden que las encontremos, las encontramos, se las entregamos y ellas nos piden que nos las llevemos a reeducación y nos firman un documento porque nosotros no nos podíamos hacer cargo de las jóvenes porque había 2, una de 12 años. Una de las niñas tenía 12 años. Sí, pero que también estaban utilizando para prostituirlas, ¿sí? Y nosotros decíamos, son víctimas. Yo las veía como víctimas, yo soy madre, ¿sí? Decía, a ellas las están utilizando. Si las están obligando, cualquier mujer puede hacer de su cuerpo lo que quiera y es su derecho, pero alguien que están obligando, y si son niñas de 12 años, yo como madre y como mujer, yo no me puedo quedar callada, porque decisiones las tenemos cuando somos adultos, pero no un niño, ¿sí? Entonces, en este caso, para los niños, ¿cómo me quedo callada, no? Denuncio la vinculación que hay
con el presidente o con las autoridades y la delincuencia organizada, pero lejos de investigarlo, me callan a mí, me cuadran el delito, me fabrican, utilizan estos... Permíteme un momentito antes de eso. O sea, cuando tú dices las llevamos a reeducación, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esto de la reeducación? O sea, y la pregunta también es, ¿esto ocurre con todas las personas que detiene la policía comunitaria? ¿A todos los llevan a reeducación? ¿O se les da un trato, por ejemplo, a esas niñas por ser menores de edad y un trato distinto a los detenidos que además posiblemente ellos hayan cometido crímenes y no son víctimas? Mira, la reeducación no es lo mismo que estar en un centro de readaptación social, como le quieren llamar, porque de readaptación social no tienen nada. Pero sí en estas casas de justicia lo que buscas es que la persona no vuelva a cometer el delito con las pláticas de los ancianos, que nosotros le llamamos consejo, o los principales. O sea, es un trabajo comunitario. Por ejemplo, para las personas que están ahí, hacen trabajo comunitario. Por ejemplo, primeramente, de ahí lo que se trata es que si cometiste una infracción, pagues o repares el daño, ¿no? Por ejemplo, si te robaste un animal, ya lo vendiste y ya no tienes para pagarlo y no hay arreglo porque no te puedes arreglar con la familia, entonces si te vas al centro de reeducación, tú sales a trabajar, a hacer un trabajo comunitario que se te paga, porque la gente que utiliza el trabajo, porque por ejemplo ahí se da el caso de que del sacerdote o del comisario ocupa un trabajo, sacan a las personas a hacer el trabajo y de ahí pagan lo que tenían que pagar, ¿no? Entonces, claro que tenían un trato especial, tan es así que mienten tanto, o sea, porque se ha visto cómo las han comprado, cómo las han utilizado, mienten hasta al decir que se les colgaban unas botellas de agua para que tomaran, que tenían botellas cortadas para que hicieran del baño. Esas chicas. Pero cuando hay un peritaje por el mismo Ministerio Público y por la PGR y por Derechos Humanos, hay un peritaje donde van y describen todo lo que hay, de cuánto es el espacio que tienen, porque era un espacio como de 6 metros por 5 de ancho, y describen el baño y describen la situación en la que estaban viviendo. ¿Y Derechos Humanos es la Comisión del Estado o la nacional? Estuvieron las dos, la Comisión estatal y la estatal también. Entonces, ahí es una falsedad, porque es algo que necesitas ver los expedientes, pues, porque ahí se integraron las investigaciones. Pero bueno, lo que digo es, cuadraron delitos. Por eso es que se utiliza la frase esa de que dicen que pedí 5,000 pesos, porque tenían que cuadrar un delito de secuestro, porque de esa forma era como se daba el delito de secuestro, porque si ellas hubieran dicho, o ellos hubieran dicho, me detuvo, no se da el delito de secuestro, entonces no hay forma de encarcelarme, ¿sí? Por eso lo cuadran y dicen, pidió 3,000 pesos o pidió 5,000 pesos, ¿sí? Para tipificarlo como secuestro y poder ellos justificar el encarcelamiento. Ahora, porque no había de otro modo. No se pide una fianza, una multa, nada. Cuando tienen que reparar el daño, sí. Tienen que pagarle a la persona, no sé. A la víctima. Sí, exactamente. Pero no se pide como, a ver, paga una fianza o págame para que te vayas. Eso no funciona. Entonces no se pudo haber malinterpretado como eso. No, esto es un expediente fabricado, delitos fabricados, y obviamente saben cómo cuadrar delitos, ¿sí? Porque si se supone que si yo no pido dinero no se da el delito de secuestro, pero si lo ponen como que pedí dinero, entonces se tipifica como secuestro. Y por eso ponen que se pidió dinero, para tipificarlo así. Incluso porque el juez reconoce que no hay argumentos, porque reconoce a la policía comunitaria donde me acusan de delincuencia organizada. A ver, el juez reconoce a la ley 701 y dice, las policías comunitarias no se organizan para delinquir, se organizan para darle seguridad a su comunidad, por lo tanto, no son delincuentes organizados. Pero mientras esto se resolvía, se hacía todos los procesos que son largos, tú fuiste a una prisión. ¿En cuál estuviste? Estuve en una prisión federal de Tepic, Nayarit, de máxima seguridad. O sea, se configuró como delito federal. Tuvieron, a los 6 meses de encarcelada, tuvieron que abrirme el proceso de delincuencia organizada, porque todos los otros delitos eran del fuero común, y a mí me llevaron a una prisión federal. Desde el principio. Sí,
desde el principio, desde el primer día. Entonces, para poder decir, pues por eso la tenemos en una prisión federal, me abren el delito de delincuencia organizada. Pero desde el primer año, el juez me da auto de libertad. El juez federal reconoce la ley 701 del Estado, reconoce la autonomía de los pueblos y la organización, y dice, no hay delito, y me da auto de libertad. Más... Primero un segundo, antes de ir al tema de lo que resolvieron los jueces y de litigio, tú te meten a la cárcel, a una prisión federal en Nayarit. ¿En qué condiciones está? O sea, ¿cómo son esas cárceles? ¿Cómo tratan a una persona con la que además tienen un especial rencor, como fue en tu caso? La cárcel en sí es muy fuerte. Una prisión federal donde no puedes salir, las 24 horas estás en tu celda, no puedes ni siquiera salir a comer, ya es pesado. Pero cuando hay una recomendación especial para que te torturen, para mí fue tortura diaria. Yo tuve una segregación espantosa. O sea, yo estuve aislada completamente. Yo no tuve el derecho de hablar porque se me prohibía hablarle a otra interna en cuanto fuera yo a juzgados, por ejemplo, y si alguien me hablaba, o sea, era castigo. Por eso yo no podía hablar, ni me podían hablar. O sea, había prohibición. Fue algo que no te lo puedo describir, pero fue muy fuerte. El odio que el Estado me tenía. Yo un día pregunté a una comandante, ¿por qué a mí me tratan así? No somos dos en las mismas condiciones, ni somos 5. Y veo que todas conviven. ¿Y por qué yo estoy así? Y me dijo un día que entré porque para sacarnos a juzgados te tienen que desvestir, ¿no? Para revisarte. Y en una de esas que me metieron me dijo, porque usted tiene una recomendación especial para que se le trate mal. Entendí por qué me trataban de la manera que me trataban. Pero bueno, es algo que es muy fuerte. Yo siempre lo he dicho, quisieron acabar conmigo, quisieron acabar con mi espíritu, pero realmente nunca tocaron mi corazón porque no pudieron. El hecho de ser inocente siempre me mantuvo de pie y dije, voy a salir de aquí, voy a demostrar mi inocencia, voy a regresar a mi pueblo y quiero ver, ¿no? Entonces ha sido muy difícil. Bueno, eventualmente pudiste convivir con otras presas, saber en qué condiciones estaban ellas. Mira, sí, ya cuando ya intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De Derechos Humanos, porque no me daban medicamento, yo sufro dolores siempre, no se me quitan nunca. Ocupo medicamento a raíz de un accidente automovilístico que tuve. Me pasaron primeramente a un grupo donde tienen a las de maternal, donde están las que tienen a sus bebés, en unas condiciones que hicimos escritos para que fueran a revisar las condiciones en que vivían estas mujeres y sus niños. Los niños lloraban siempre porque no tenían medicamento para los cólicos, no tenían leche, lloraban de hambre, no tenían pañales. Se vive en unas condiciones pésimas, horribles. Se nos está acabando el tiempo ahora, pero como la historia que nos está contando Nestora es muy importante, vamos a tener una segunda parte que ustedes podrán ver la próxima semana aquí en TV UNAM. Vamos a retomar en el punto donde lo dejamos para que se pueda contar bien y no contar a medias. Muchas gracias.